Bueno, hay algo que escuchamos cientos de veces en los últimos años y de hecho, es una de las dudas más frecuentes que tienen las personas antes de comenzar su proceso de inversión y suena más o menos así. Sebastián o Marisela, quiero invertir en Florida, eso ya lo tengo claro, pero hay cosas que no entiendo. No sé si lo puedo hacer viviendo en el extranjero, no sé cómo funcionan los impuestos, no sé si los impuestos aplican dobles si soy extranjero. Tampoco sé si puedo comprar sin estar físicamente presente y tampoco sé quién me va a ayudar. Y tengo miedo de cometer un error que me cueste mucho. Si esto suena familiar, este webinar es exactamente para ti. Así que hoy me encuentro junto con Marisela y te pregunto, Marisela, cuéntame quiénes son el tipo de inversionistas que tú acompañas. Bueno, la verdad, personas que ya tomaron la decisión, Sebastián, pero sabes una cosa, tenían el capital, la intención, tenían todo, pero ¿saben qué pasa? Que se sentían perdidos. Ellos pensaban que era muy complejo, que era muy difícil, pero me sorprende que después de ayudar a muchos inversionistas, muchos de ellos me han dicho, Marisela, no sabía que era tan fácil. Y hoy me pregunto, ¿cuántos inversionistas, Sebastián, latinoamericanos no han tomado acción ahora o no han tomado la decisión de invertir porque piensan que es muy complejo? Entonces, en este espacio estamos aquí hoy contigo porque vamos a explicar fácilmente cómo una persona de Latinoamérica puede invertir en los Estados Unidos. Ujú. Y precisamente ese proceso tiene cuatro decisiones muy importantes. Una de esas decisiones principalmente es la puerta número uno que nos lleva a la legalidad. Mucha gente tiene esa duda acerca de la legalidad y la pregunta más frecuente es, ¿puedo comprar legalmente si yo no vivo en los Estados Unidos? ¿Puedo comprar desde mi país? Lo cual nos lleva a la segunda puerta, que es la segunda duda que tienen las personas, que es cómo hago para entrar y estructurar mi capital de forma de que me proteja, ¿cierto? Nos lleva a una tercer puerta, que es la pregunta más frecuente, es ¿qué puedo comprar? Que realmente me ayude a mí a diversificar mi patrimonio, a tener una propiedad para dejarle a mis hijos, o simplemente a tener un patrimonio que a través del tiempo se valoriza. Y por último, la última puerta es la puerta número cuatro, que son cuáles son los incentivos que puedo aprovechar yo en este momento. Entonces, hablemos de la puerta número uno, Marisela, ¿cierto? Porque hablamos un poco acerca de las creencias que las personas tienen. Entonces, esa puerta número uno es, ¿puedo comprar en Estados Unidos siendo extranjero? Y la respuesta es sí, sí lo puedes hacer. Puedes comprar siendo extranjero, puedes hacerlo muchas veces sin tener visa, sin tener residencia, sin número de seguro social americano. Lo que tú sí necesitas es que necesitas un pasaporte vigente, necesitas un número de ITIN, que es un número de identificación fiscal que se tramita para poder pagar los impuestos en Estados Unidos. Y eso es todo lo que necesitas legalmente para comprar una propiedad de nueva construcción en Florida. eh, Puedes hacerlo siendo ciudadano de países internacionales. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos ejemplos? ¿Cierto? Cuando una persona invierte aquí en Estados Unidos, usualmente tiene acceso a ciertos beneficios como financiamiento para extranjeros. ¿Sabías, Marisela, tú que para invertir siendo extranjero muchas veces es más fácil adquirir un préstamo hipotecario que si lo haces como un residente americano? Sí, de eso me he dado cuenta y me he quedado sorprendida, Sebastián. La verdad que ojalá en este momento yo fuera extranjera. Ujú. Sí, ¿y por qué razón es más fácil hacerlo como extranjero? Porque si tú eres extranjero, tú no estás regido por las mismas normatividades y no necesitas tener las mismas reglas de crédito, puntaje de crédito, realmente los documentos que necesitas para sacar una hipoteca, para adquirir una propiedad. Y es algo que yo quiero que la gente piense. ¿Por qué crees que el banco, si tú vas al banco y le pides un préstamo para comprar acciones, te lo va a dar? No No, tan, ¿cierto? no tan Pero fácil. si tú vas al banco, pero si tú vas al banco y le pides un préstamo para comprar una propiedad, te lo da muy fácil. Entonces el banco de por sí ya te está diciendo cuál es la mejor inversión para ti. Ahora, si lo haces siendo extranjero, es muy fácil porque lo que necesitas es una dirección en tu país de residencia, necesitas un pasaporte vigente, necesitas una carta de tu contador donde dice que tú tienes el capital, tienes fondos de reserva
y cuánto ganas y unos extractos bancarios y fácilmente te aprueban para poder comprar una propiedad, ¿cierto? Porque no necesitas estar en Estados Unidos para comprar, porque ese proceso se puede hacer todo electrónicamente, tanto la firma de los contratos como el envío de los dineros, todo se puede hacer remotamente sin que tú que tengas que estar presente. Y eso es algo que Puedo muchas firmar personas no. escrituras también remotamente? Sí, claro que sí. Hoy en día, con tanta tecnología que tenemos, hay muchas personas que lo pueden hacer desde su país. Y eso es Genial. lo que muchas personas no lo saben, pero pues para entrar más en detalles, eso va a entrar muy en caso por caso y eso va a ser bastante específico, ¿cierto? Pero digamos, los fondos y otra cosa, la gente, uno de los miedos más grandes que tienen las personas es qué pasa con ese dinero una vez que yo lo transfiero, ¿cierto? Entonces, ese dinero está usualmente protegido porque no va directamente para el desarrollador, sino va en lo que se conoce como una cuenta de escrow que está regulada por el estado de la Florida, para los que están invirtiendo en la ciudad de Miami. Entonces ya hablamos de cómo puedes firmar las escrituras de una propiedad desde tu país, puedes adquirir un financiamiento siendo extranjero y tercero, tu dinero está protegido en una cuenta que es regulada por el estado de la Florida. Entonces eso nos ayuda a tumbar muchas de las creencias que en estos momentos impiden que las personas inviertan, lo cual nos lleva a la puerta número 2. Así que voy a compartir por acá. Me encanta cuando dices puertas, porque es como que Vas pasar abriendo de, una por una. sí, pasar como de un lugar a otro. O sea, Ajá. increíble tener estos pasos bien estructurados en la inversión que vayamos a Ujú. hacer. Entonces eso nos lleva a la puerta número 2. Ya tumbamos la creencia de que no se puede hacer si yo no vivo en los Estados Unidos, ya tumbamos la creencia de que no lo puedo hacer porque o soy colombiano, soy argentino, o soy venezolano, lo que sea, sí lo puedes hacer aunque estés en un país diferente. Ahora, ¿cómo funciona el dinero? Ya abrimos esa primer puerta, la puerta número 2, la pregunta es, ¿cómo funciona el dinero? ¿Cómo funciona el pago? ¿Cierto? ¿Cómo transfiero el dinero a Estados Unidos y qué pasa con los impuestos? Entonces vamos a simplificarlo al máximo, ¿cierto? Porque este tema muchas veces esta es la parte, esta segunda puerta es la que asusta a muchísima gente y la realidad es que no es complicado. ¿Ustedes pueden ver en este momento mi pantalla? Claro que sí, Sebastián, estamos viendo Ajá. perfectamente. Es un tema que me encanta. Los impuestos es lo que a muchos, e incluso a los locales también les asusta. Entonces, qué importante que hoy también nos puedas explicar un poco más sobre este tema. Ajá. Bueno, y entre ese tema de los pagos, cómo funciona el dinero, entran lo que nos importa, cuánto necesito en el momento de reservar una propiedad y cuánto se demora ese primer pago antes de que yo tenga que sacar una hipoteca. Entonces, para simplificarlo, es cuando tú estás comprando una propiedad, dependiendo de si es nueva construcción, porque existen propiedades de reventa, lo que se conoce como propiedades usadas o propiedades nuevas usualmente tienen diferentes estructuras. Entonces, muchas personas piensan que necesitan el 100% del capital para comprar una propiedad. Entonces, ya hablamos de por qué tú puedes acceder a financiamiento, pero es que también hay ciertas formas de pago, lo cual hace que tú tengas facilidad, aunque no tengas todo el capital en este momento. ¿Y cuál es uno de los ventajos? Una de las ventajas de estas formas de pago es que te permite congelar un precio. Así, cuando tú congelas el precio, simplemente estás esperando que el tiempo y la construcción haga el trabajo por ti y ponga ese dinero a trabajar por ti. Me explico. Cuando tú congelas el precio de una propiedad digamos, de 400.000 a 700.000 dólares, tu primer pago, dependiendo de la estructura de pago, puede ser el 10% o el 20%. Si compras una propiedad de 700.000 dólares, solamente necesitas 70.000 dólares para reservarlo, pero esa propiedad de 700.000 dólares ya quedó frisada. Ahora, lo que se demora en la construcción y a ti en entregarte esa propiedad puede subir de valor. Eso quiere decir que si tú comenzaste con 70.000 dólares, ya tienes control de una propiedad de 700.000 dólares, lo cual se conoce como el apalancamiento. ¿Y por qué el apalancamiento es importante, Marisela? Porque nos permite controlar bienes de grande cantidad de dinero simplemente con poco capital que sale de nuestro bolsillo. Entonces, ya hablamos de la primer puerta,
¿cierto? Ahora pasamos a hablar de la tercer puerta. La Hablamos de tercer la puerta, primera y la segunda. En la segunda puerta, Seba, algo importante que no se nos debe pasar son los impuestos. Háblanos un poco de ese tema de los impuestos en la Florida específicamente, que vemos muy afectados en la zona norte de los Estados Unidos, porque si bien es cierto, estamos en un solo país, los impuestos en los Estados Unidos no funcionan o no es igual el porcentaje para todos los estados. Entonces, háblanos un poco, Sebastián, de los impuestos en la Florida. y ahí es donde entra el tema de la importancia de escoger dónde estás invirtiendo tu dinero. Entonces siempre va a haber una diferencia porque cada estado en los Estados Unidos es independiente. ¿Y cuál es el beneficio de la Florida? La Florida es un paraíso jurídico. Cuando tú inviertes en la Florida hay ciertos, de hecho en este momento están pasando una ley, todavía no es 100% para las personas, no para los inversionistas, pero las personas que viven en sus propiedades en la Florida quieren tumbar los impuestos de propiedades, porque si es una propiedad tuya, no deberías seguir teniendo que pagar el Estado por esos impuestos. Pero entonces, cuando tú inviertes en estados como lo que tú me mencionaste, que los estados del norte, usualmente los estados del norte tienen impuestos bastante altos, aparte de que los precios de las propiedades son muy altos. Un ejemplo es Nueva York, donde yo vivo. Los precios de las propiedades son altísimos y los impuestos de estas también son muy altos. Entonces, en Nueva York, ¿qué se paga? Se paga impuestos, tanto impuestos de la ciudad de Nueva York, se paga impuestos del estado de Nueva York y el impuesto, tres impuestos, el impuesto federal. En la Florida solamente tienes uno, que es el federal. Entonces es un beneficio bastante O sea grande. que los ingresos, digamos que un empleado normal, Sebastián, que digamos tenga que escoger, digamos que le salió un latinoamericano, ¿verdad? Aplicó para un trabajo y tiene, digamos, la decisión de irse para Nueva York o la Florida. ¿Cuál le conviene más en términos de cifras, o sea, en cuanto a impuestos? En cuanto a impuestos, la Florida definitivamente. Porque está La Florida exento. sigue siendo un paraíso fiscal. Es una de las razones por las cuales el estado de la Florida y Texas son dos de los estados que más migración están teniendo en estos momentos, incluso dentro de los Estados Unidos. Por eso es que tantos inversores le están apostando a la Florida. Entonces ya abrimos dos puertas. ¿Cuál es la tercera puerta? Es en dónde puedo colocar, qué puedo utilizar para proteger mi dinero, qué comprar con Que mi dinero. comprar. Ahí sí quisiera yo aportar en algo que me encanta y es revisar, Sebastián, que no es comprar, es depende de lo que tú buscas. Existen dos perfiles, ¿verdad? Para tú escoger. Primero, el de flujo de caja, que pues existen propiedades de $320,000 en adelante, donde tú puedes comenzar a generar dinero desde el primer día que lo compras. Y este es el flujo de caja permanente, porque son viviendas que tú compras, pueden ser nuevas o pueden ser usadas, ¿verdad? Ujú, Nuevas te ganas muchos incentivos, pero las propiedades nuevas para término largo, que le llamamos en Latinoamérica rentas largas, temporadas largas, ¿verdad? O residenciales llamadas en los Estados Unidos, viviendas que pueden ser para vivir las familias o para rentarlas por temporadas largas, te van a dar un flujo de caja permanente durante un largo tiempo que puede ser un año, 2 años, 3 años. En este momento no necesitas más de 320,000. Se consiguen propiedades en la Florida desde los $300,000 en adelante para comenzar a generar ingresos en dólares y vivir como ricos en pesos. Y el segundo perfil es la apreciación. Pues como dijimos, hablamos de dos perfiles, el flujo de caja y la apreciación. ¿Y qué pasa con la apreciación? Son aquellas propiedades que no están construidas, pero que tú puedes comenzar, como lo dijo Sebastián, ¿verdad? Con un down payment muy bajo o una separación, pueden en algunos proyectos de del 10%, en otros proyectos el 5%, depende del proyecto que esté en el momento. Pero ¿qué pasa? Como dijo Sebastián, congelas el precio, ¿verdad? Con una propiedad puede ser de 300, de 500, hasta de $700,000 o más para rentas cortas o para rentas largas también, pero son propiedades que no están construidas. Lo que vas a aprovechar tú, el momento es el crecimiento con el tiempo. Lo congelas con un porcentaje y el tiempo te va a dar esa apreciación y esa plusvalía
que lo va a dar los 2 o 3 años mientras el proyecto se construye. Entonces, ¿qué comprar? Depende de lo que tú buscas. Si buscas flujo de caja o si buscas valorización. Ahora, desde la expertise nuestra, la mayoría de los inversionistas latinoamericanos han decidido invertir en busca de una apreciación. ¿Por qué? Porque ganan plusvalía y valorización con el tiempo y deciden hacerlo ya sea en Miami o en Orlando. Pero otras personas están buscando estabilidad. Entonces, la pregunta del millón en esta noche, Sebastián, es no qué vas a comprar, qué quieres tú conseguir con esta inversión, qué buscas Ujú, con esta inversión. Porque nosotros en el club de inversionistas que estamos, Sebastián y yo, eh, no desarrollando, porque ya tenemos la experiencia para hacerlo, pero sí estamos buscando a todos esos inversionistas que quieren dejarse asesorar y llevar a sus capitales a cifras increíbles, porque conocemos inversionistas latinos que tienen más de 7, 8 propiedades aquí en los Estados Unidos y todavía continúan viviendo en sus países. Y eso les da una tranquilidad porque no solo diversifican, protegen, sino que valorizan. Entonces, en este punto de la puerta número 3 no es lo que yo busco, es lo que tú buscas. Y ujú. tenemos 2 perfiles para ti. ¿Ok? Y qué bueno que hiciste ese punto porque de hecho hay algo, cuando tú hablaste de los otros países que están buscando algo que tal vez no pueden lograr en sus países, hay un impuesto adicional que existe no existe en la Florida, pero que la mayoría de los países sí tiene y que la mayoría de estados también tiene y es el impuesto sobre la renta. El Si tú FIRPE. eres inversionista y estás comprando para negocio, en la mayoría de los países te va a aplicar a ti un impuesto sobre la renta. En la Florida a ti no te aplica eso. Y entonces tú hablaste de los dos perfiles, ¿cierto? Los que buscan rentabilidad, los que buscan apreciación. La mayoría, ¿por qué crees que la mayoría se enfocan en la apreciación? Sobre todo en los perfiles de las personas que nosotros hemos logrado ayudar, Marisela. Yo creo que más bien lo que se está buscando, primero a veces no se tiene el dinero completo para invertir y es válido. Ujú. No es lo mismo comprar una propiedad hoy que necesitas un crédito aprobado en menos de un mes. Si compras una propiedad hoy, necesitas tener el capital disponible hoy, ¿cierto? Necesitas tener mínimo pues un 30%, que es lo que menos pues puede tener un inversionista latino para poder invertir en los Estados Unidos ya líquido. Y eso lo debes tener entre 30 a 3 meses. Sin embargo, en una propiedad que se aprecia o que recibe su valorización con el tiempo, en muchas ocasiones solo necesitas el 10 o el máximo el 20%. Y ese 20% incluso dependiendo el tiempo del proyecto, porque si estamos en lista cero, muchas veces comenzamos con un 10% y tenemos hasta un año para pagar y completar el 20%. Va a depender del desarrollo. Pero yo creo que, Sebastián, algo que hablaste del impuesto y volvemos a retroceder en el impuesto y algo que me gusta, y es el famoso cash out. ¿Has escuchado ese Ujú, cash out? Porque en el FIRTA tiene algo importante. Este impuesto sobre la renta, cuando tú compras una propiedad en los Estados Unidos, hoy en $300,000, y en 3 años esa propiedad cuesta 420,000. Te ganaste $120,000. Sobre esos $120,000, si tú lo vuelves a reinvertir en otra propiedad, ¿qué puede estar pasando ujú. acá? Si coges esos $120,000, los inviertes en otra propiedad, pues que ahora tienes dos propiedades y tu capital está creciendo, trabajando para ti cada vez más. Ahora, Y no estás pagando? impuestos. Correcto. Ahí Lo es que donde se, está la clave. ajá. Sí, o sea, y no estamos hablando, y yo pienso que es muy importante aclarar esto porque mucha gente a veces escucha esto y piensa, oh, están evadiendo impuestos. No, todo lo que estamos hablando es 100% legal. Así Y es. de hecho está escrito en la ley del IRS. Se conoce como un 1031 exchange, lo cual permite a los inversionistas. Por eso es que la clave, ¿tú sabes cuál es el primer paso? ¿Tú sabes cuál es la clave para crecer un portafolio grande de propiedades, Marisela? Bueno, yo quisiera que tú me lo expliques porque yo tengo mis maneras Comenzar con de la hacerlo. primera. O sea, dar el primer Comenzar con la paso. primera propiedad, dar el primer paso. Exacto. Entonces ya hemos hablado, vamos a hacer un pequeño repaso de las puertas que ya hemos abierto. La primera puerta era lo puedo hacer. Sí se puede hacer, sí, aunque sea extranjero. Entonces ya revisamos ese caso, ya sabemos que sí se puede hacer, lo puedes hacer aunque no tengas visa, aunque no tengas residencia y aunque no vivas en Correcto. los Estados Unidos.
La segunda puerta es qué pasa con el capital. Entonces el capital está protegido por la ley de la Florida. De hecho, cuando tú puedes mandar los pagos desde Colombia y puedes hacer todo el proceso estructurado de tal forma de que tú no tengas que pagar ciertos impuestos y Mm. todo se hace legalmente. Entonces, hablamos de la tercera puerta. ¿Qué puedo, cuál es el vehículo que me va a ayudar a mí a proteger mi capital? Entonces, ya hablamos de que hay apreciación o hay rentabilidad. O Entonces, el aquí es flujo donde de escogemos caja. el tipo de propiedad. Y ahora pasamos A la a... cuarta, la que más me gusta a mí, Sebastián, porque en esta puerta número 4, creo que uno de los factores más importantes para tomar una decisión es qué tipo de incentivos o qué tipo de beneficio recibo yo al hacer la inversión. Pues aquí es donde cambia tu decisión ahora, porque existen incentivos, pero no son permanentes. Y te comento, algunas empresas o algunos desarrolladores que cotizan en la bolsa de valores, nos reservamos los nombres en una cita personalizada, te podemos dar claramente los nombres. Si estás viéndonos en este momento, puedes dejar tu número de teléfono o nos puedes contactar y con mucho gusto te hablamos o te ampliamos más la información sobre el desarrollador. Pero como te decía, existen desarrolladores que cotizan en la bolsa de valores y siempre van a tener ciclos. Y en esos ciclos ellos van a hacer estadísticamente, hacen una medición y en esa medición comienzan a generar incentivos porque hay un inventario el cual debe salir rápido por precisamente cerrar esos ciclos, no porque estén desesperados ni nada, no. Entonces, en esos momentos en que ellos necesitan cerrar esos ciclos, los precios bajan. Puedes tener los costos de cierres hasta asegurados. A veces viene incluido absolutamente todo. Aparte de eso, muy importante que lo tengas en cuenta es que las tasas bajan más. O sea, es decir, puedes obtener tantos beneficios, pero la mala noticia es que no son permanentes, Sebastián. Y como no son permanentes, hoy, precisamente en este mes de mayo, estamos ofreciendo unos incentivos increíbles que si tú estás interesado en hacer una inversión como latino o de pronto como una persona local, porque de pronto aquí en la audiencia hay personas locales que nos están escuchando, déjame decirte que el dinero tiene ciclos y muchos están esperando que los precios bajen, muchos están esperando que las tasas bajan, muchos están esperando estos incentivos. Déjame decirte que en el mes de mayo es el mes de los incentivos porque el dinero tiene ciclo. Y así como el dinero tiene ciclo, también los desarrolladores dan unos beneficios por unos tiempos limitados. ¿Y sabes qué? Esto no es presión. Lo que yo te quiero decir es que cuando se vende la fase inicial, ¿sabes qué pasa? Cuando ya se vende todo, suben los precios, ya los incentivos se reducen. Es más, Sebastián, hemos visto casos donde muchos clientes obtienen beneficios hasta los costos de cierres completos incluidos. Hoy, a veces los vas a buscar y ya los consigues con un 30%, es decir, que no los tienes todos. Maris, Correcto. Entonces, ¿qué es lo más importante? Entrar en la fase en la que el ciclo del dinero se está moviendo. Y recuerde, nosotros, Sebastián y yo, estamos precisamente especializándonos para poderte ayudar en esta decisión, para que tú tomes la decisión correcta en la fase correcta, para que puedas hay mucha, obtener estos incentivos. hay muchas personas que de pronto no saben algunos conceptos que sí me gustaría como redundar un poco más en ellos. Por ejemplo, los costos de cierre. Muchas personas no saben que al comprar una propiedad hay ciertos costos de escrituración. Uno de los incentivos que habló Marisela, porque estos costos usualmente nos oscilan entre un 3 a un 5% del valor de la propiedad. Entonces, si tú no has estimado este costo, te puede caer de sorpresa y de hecho es una sorpresa no muy agradable. Entonces, ¿cuál fue uno de los incentivos que mencionó Marisela? Que muchos desarrolladores, cuando se cumple ese ciclo del dinero y los mismos ciclos de los proyectos, ellos están dispuestos a pagar esos costos de cierre, que es un incentivo para quién, para ti como comprador. Ahora, Sí. volvimos a otro incentivo, bueno, más que un incentivo, es una pregunta que antes de ir al cierre quiero responderla porque es una pregunta muy frecuente y es, ¿cómo hago para manejar mi propiedad
si yo no voy a estar en los Estados Unidos? Entonces ya hablamos de si lo puedes hacer, ya hablamos de cómo funcionan los pagos. Tú comentamos un poco acerca de los incentivos y que por qué entrar temprano tiene más sentido que esperar, porque tú puedes utilizar el apalancamiento, comienzas con un 10%. ¿Cuál es la estructura de pago más común, Marisela, en estos desarrollos? Usualmente después de pagar el 10%, ¿qué pasa con los siguientes pagos? Eso va a depender mucho de tu estructura. Créeme, Sebastián, que con la experiencia que tenemos nosotros, muchas veces los desarrolladores tienen estructuras ya estándares y establecidas, pero con la relación y la experiencia que tenemos nosotros con los desarrolladores, hemos conseguido estructuras adaptándolas un poco al inversionista, pero no podemos dejar a un lado que siempre debe estar entre un 30 y un 40% del inversionista latino debe tener. ¿Sí? Entre un 30 y un 40%, pero eso no lo vas a pagar de una vez. Pues comienzas con un 10%, ese otro 20 o 10% se puede estructurar de acuerdo a la estructura de cada proyecto. Cada proyecto tiene su estructura diferente, Sebastián, pero muchas veces yo le armo estructuras a la medida de los clientes siempre y cuando no afecte los tiempos del desarrollo del proyecto y si el también depende mucho la fase en la que está el desarrollo. Si el Ujú. desarrollo es una fase inicial, es un proyecto en preconstrucción, que apenas acabó de salir, se pueden conseguir mejores estructuras. Pero si un proyecto ya está en su fase de equilibrio, como le llamamos, punto de equilibrio ya final, pues podemos conseguir menos tiempo. Entonces va a depender del tiempo del proyecto y de los estándares de estructuras de cada proyecto. Pero lo que sí te puedo decir es que Sebastián y yo te podemos ayudar. Ya lo hemos hecho con muchos inversionistas con eso. Y ahí el por qué entrar temprano, entre más temprano entres en un proyecto, mejor facilidad de pago vas a tener, porque más tiempo vas a tener. Usualmente unas de esas estructuras, como para dar un ejemplo, reservas, reservas la unidad con el 10%, lo que hablábamos del apalancamiento, una unidad de $700,000, comienzas con $70,000, otro 10%, como para un ejemplo, te lo pueden aprobar 3 meses después, otro 10% lo puedes dar 6 meses después y el último 10% en el momento que ya se terminó el techo del edificio. Estamos hablando que eso se hicieron 4 pagos en un periodo de 2 o 3 años, lo del desarrollo, ¿cierto? Pero ¿qué Así ha pasado? ¿Qué crees que ha pasado en esos 2 o 3 años con el mercado? Pues a ver, el mercado cambia, sin Sube. embargo, las propiedades siempre van a subir. Hay momentos, hay ciclos, ¿verdad? Pero normalmente ese es en otro programa como este, Sebastián, vamos a explicar también los ciclos del dinero, los ciclos que se mueven en el mercado, porque no es igual Estados Unidos a los países latinos. Hay que entender cómo tú inviertes en dólares y cuánto tiempo debes esperar. Ahorita viene algo muy importante, Sebastián, y creo que es una pregunta que tú debes estar haciendo y que la gente se está haciendo, y es cómo manejo la propiedad dentro de otro país, ya que estamos terminando el webinar. Yo creo que esa es la preocupación más grande y muchas personas, Sebastián, no toman decisión en este momento de invertir en los Estados Unidos y es porque les da miedo quién me va a manejar mi propiedad si yo no estoy allá. ¿Qué va a pasar? Ujú, Sí, Marisela, tengo el dinero. Por eso dijimos al principio, las personas que invierten tienen la intención, tienen el dinero, tienen el capital, pero tienen miedos. No saben qué va a pasar. Y cuando ya invierten, Marisela, ¿y ahora quién me va a manejar mi propiedad? Y de verdad, yo me pongo en el lugar de ellos y los entiendo. Pero déjame decirte que hay empresas que cobran entre un 8 y un 10% muy similar a las empresas de Colombia. Algunas cobran un poco más, no quiere decir que tú vas a escoger a la más alta, es una decisión que tú la puedes hacer. Pero ¿qué pasa con estas empresas? Te consiguen los inquilinos, te atienden tu propiedad, tú no tienes dolores de cabezas por ningún tema que le pase a la propiedad. Aparte de eso, te manejan el mantenimiento, te depositan el dinero, o sea, existen empresas, así como las existen en Colombia o en cualquier parte del mundo, que manejan la propiedad. O sea, que las propiedades nuevas, hay una cosa importante, que en las propiedades nuevas casi no hay reparaciones. ujú. Entonces, ¿qué quieres tú comprar? O sea, eso es también que Sí, te podemos dejar ahí.
Y precisamente qué bueno que tocaste en ese punto porque sí, hay cierto tipo de preocupaciones. Otra de esas preocupaciones es cómo sé que el desarrollador me va a cumplir, ¿cierto? Entonces era lo que yo estaba mostrando en pantalla. Y de hecho, pues la forma de que tú, o sea, hay ciertas maneras de que tú puedas reducir esos riesgos porque sé que es una preocupación y por eso te entendemos. De hecho, Maricela y yo hemos estado en esa misma posición en la cual tú has estado. Por esa razón es que nosotros hemos trabajado con solamente con desarrolladores que ya han tenido un historial verificado. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando un desarrollador tiene la liquidez, significa que realmente, aunque esté vendiendo los apartamentos en preconstrucción antes de comenzar a construirlos, no necesita tu dinero para poder terminar el proyecto. Esos son el tipo de desarrolladores con los que Maricela y yo trabajamos, desarrolladores que tienen en muchos casos más de 30 años de experiencia construyendo en los mercados premium más grandes de los Estados Unidos, como es la ciudad de Nueva York, específicamente en Manhattan. Entonces, estas son formas en las que tú puedes reducir esos riesgos. Ya hablamos también de que hay empresas profesionales que se van a encargar de la administración de tu propiedad y también nosotros trabajamos con desarrolladores, hablamos un poco también de los incentivos. Entonces hay cierto tipo de garantías de los cuales tú puedes aprovechar en esos incentivos y pues lo que hablamos, sí, por eso tiene más sentido entrar temprano que esperar a entrar después. Genial, Entonces, entonces importante, Sebastián, ya para el final, y es que ahorita mismo tenemos un inventario premium en la ciudad de Orlando y en Miami de casas inteligentes que se pagan solas, las cuales en este momento tenemos muchos incentivos para gastos de cierre, como gastos de escrituración y muchísimas cosas más. Em, ¿Cuándo se acaba todo esto? Pues cuando se acaba todos estos incentivos, el precio va a subir y cambian las condiciones. Entonces, si lo que viste tiene sentido para ti hoy, el siguiente paso es una llamada que lo puedes hacer fácilmente dejando tu número de teléfono o en su defecto al final vamos a colocar el QR para que puedas tú conectarte y directamente agendar una llamada. Entonces, Sebastián, para para los que están viendo por cerrar, canal de YouTube, los que están viendo por canal de YouTube también, disculpa Marisela, antes de terminar, también aquí abajo en la descripción van a encontrar el link donde pueden agendar una llamada personalizada. ¿Cuáles son los beneficios de una llamada? Porque este, esta información es bastante valiosa, pero hay ciertas preguntas que no podemos responder en grupo y sé que puede y va a cambiar mucho en caso por caso. Entonces, en esta llamada me vas a tener a mí y a Marisela como tus asesores, haciéndote ciertas preguntas, diciéndote qué es lo que más tiene sentido para ti, incluso si no es el momento para que tú hagas una inversión, si es mejor, si tienes que esperar, porque esa es nuestra meta, poder ayudar a que tú, no, todo lo que nosotros hemos hablado, o sea, la meta es construir un portafolio grande de propiedades que sean lo que financia tu vejez o que le dé una herencia a tus hijos o que proteja tu capital que tanto te ha costado trabajar por él, ¿cierto? Y todo eso es lo que nosotros queremos hacer por ti y todo comienza con una primera inversión. de hecho, Así que Sebastián, ya son varios inversionistas los que están en nuestro portafolio, a los cuales les estamos ayudando a crear un inventario de propiedades donde sus capitales se multipliquen de manera inteligente. Entonces, no lo vamos a hacer solamente en una ciudad en los Estados Unidos, vamos a estar rodándonos entre Nueva York y la Florida para que tú puedas comparar y puedas revisar cuál es la mejor opción para ti. Entonces, ya para terminar, Sebastián, no sé qué más tienes. Yo creo que ya dejamos una buena información porque hay muchísimas cosas más, pero el tema de hoy principalmente es acabar un poco ese miedo de por qué invertir, si se puede manejar el dinero, todas esas abrir esas objeciones. puertas. Correcto, así es. Abrir esas puertas que muchas veces nos colocamos nosotros mismos las trabas, pero para ya aterrizar todo, ¿cómo puede eso trabajar para ti? Para aterrizar toda la idea, sí lo puedes hacer, puedes comprar propiedad en los Estados Unidos, tienes facilidades de pagos, tienes financiamiento disponibles, puedes tener acceso a un equipo de expertos que va a cumplir cada una de esas funciones que tú vas a necesitar para tener un negocio exitoso
y lo puedes hacer remotamente. Y muchas veces hay un beneficio de hacerlo remotamente y es que cuando tú lo haces remotamente, te pone en la posición en la cual tienes que pensar como un dueño de negocio y no solamente como un operador. Entonces, si es momento de que tomes acción, te invito a que tomes ese primer paso y todo comienza con una conversación. Así que agenda tu llamada precalificada con nosotros para definir exactamente cuál es el lugar en el cual te encuentras hoy, cuál es el siguiente paso de acción para tu caso y cuál es el plan estratégico para que tú puedas lograr eso y puedas crear un portafolio grande de propiedades utilizando técnicas tanto jurídicas, tanto estructurales, tanto de contratos legales y de el proyecto que vamos a escoger para ti, seleccionado para lo que tú estás buscando Así es, lograr. Sebastián, y más que vender o más que esto, es decirle si esto es para ti, si no es para ti, lo hemos entendido. Hicimos este programa solo para poder aclarar todos esos miedos que tú tienes, pero la decisión de invertir es tuya, no nuestra. Y nosotros no estamos aquí para presionar, estamos aquí para asesorar. Entonces nos vamos a ver en el próximo programa. Bye bye.